van a ir a estudiar la palabra, ¿verdad? Vamos a dejarlos que vaya con su maestra y a su nivel. Esperamos que ellos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Bueno, hoy quiero comenzar pidiéndoles que cierren sus Biblias, ¿sí? Que cierren sus Biblias. Bueno, esto es por un momento nada más, ¿no? No durante todo el culto, y no quiero que lo cierren toda la semana, solamente por un momento. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tiempo de examen, ¿no? Examen, sorpresa, ¿no? Ustedes saben que bueno, acaba de pasar mi examen y ahorita ustedes se van a dar cuenta que el examen que presenté de Biblia está muy facilito. Van a decir, no, pues si eso le preguntaron al hermano Manuel, pues está fácil, ¿no? Por eso pasó, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, y bueno, va a tono a lo que hoy vamos a estar meditando. Y quiero primero comenzar, allá vamos a ir por la parte de atrás. A ver, Lenny, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, Lenny? ¿No? ¿Alguien le puede ayudar a Lenny? ¿Sí, hermana Lupita? Eso, 39 libros. Vamos a subir un poquito así de nivel. El Antiguo Testamento, de esos 39 libros, está dividido en secciones. ¿Ustedes saben cuáles son esas secciones? ¿Cómo se llaman? Son por lo menos 4 secciones. ¿Antiguo? Sí, el Antiguo Testamento. A ver. La ley, poéticos, profetas. Ok, es lo mismo y queda dentro de profetas. Falta uno. Historia, así es, ¿no? Entonces, ley, historia, poéticos y profetas, ¿no? Son las 4 divisiones en el Antiguo Testamento. Bueno, no les voy a preguntar todos los libros, pero sí les quiero comentar lo siguiente. Algo de la creación, allá, a ver, ¿quién? A ver, Mali. Sexto día, ¿qué creó Dios el sexto día, Mali? Creó al hombre, pero además, ¿alguien puede añadir otro poquito? Animales terrestres. Exacto, los animales terrestres, ¿no? Entonces, eso creó el sexto día. ¿Algo más? ¿En qué capítulo de Génesis se menciona la caída? Capítulo 3, exacto. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán y a Eva después de la caída, según Génesis, ese capítulo 3, versículo 15? 3:15. Según el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva? A través de su simiente. Así es. La simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿no? Recuerden, ténganlo bien presente ese versículo, capítulo 3, versículo 15 de Génesis. A ver, otra más, vamos a ver. Mencione los hijos de Noé. Jafet, exacto, sí, está bien. ¿De cuál de los hijos de Noé viene Abraham? ¿De cuál de los hijos de Noé desciende Abraham? De esos 3 que mencionaron, Sem, Jafet, Cam. De Sem, así es. Ahora, mencione los hijos, ¿sí? Los nietos y el bisnieto de Abraham que descendió a Egipto. Los hijos de Abraham, el hijo de Abraham, los
Isaac. El nieto de Abraham, Jacob. El bisnieto, José, exacto, ¿no? ¿Cómo es que llegó José a Egipto? Lo vendieron sus hermanos, exacto. Ahora, estando en Egipto, ¿sí? ¿Quién liberó al pueblo de Israel? Estando en Egipto, ¿quién liberó al pueblo de Israel? Moisés, exacto. ¿En qué consiste el pacto mosaico? Dios le entregó a Moisés, ¿qué? ¿En qué consiste ese pacto al darle la ley? ¿En qué consiste? En que deben obedecer la ley para que sean bendecidos. Y si no obedecen, serán maldecidos o les irá mal, ¿no? Ok. Después de la muerte de Josué, ¿sí? ¿Quién ocupó su lugar? Los jueces. Ajá. De Josué. No hubo ninguno, ¿no? O sea, va a decir, aunque bueno, vamos a ver a los jueces, pero realmente no había un líder específico para el pueblo de Israel. Como bien dijo el hermano Rubén, aparecieron los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? ¿O qué características tenían estos jueces? ¿Sí? Hagan de cuenta que eran especies de caudillos que Dios levantaba para liberar a su pueblo. En nuestra historia mexicana, un Zapata, un Pancho Villa, ¿no? Así levantaban líderes, exacto, militares que organizaban al pueblo. ¿Qué rey dividió el reino? ¿Sí? ¿Y quién se levantó en su contra? Después de la muerte de Salomón, un hijo quedó en su lugar y en ese tiempo se dividió el reino. ¿Quién era este? A ver, claros. Uno era el hijo y el otro tomó a 10 tribus y se los llevó, ¿no? ¿Quién era el hijo de Salomón? Roboam, ¿no? Y el otro que tomó las 10 tribus se llamó Jeroboam, ¿no? Son muy parecidos, suenan muy parecidos, pero bueno. ¿Quiénes se llevaron cautivo a Israel y a Judá? ¿Quién se llevó cautivo a Israel? ¿No? A Israel. ¿Quién se llevó cautivo a Israel? Los asirios. ¿Quiénes se llevó cautivo a Judá? Babilonia, ¿no? O los caldeos. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. También divídanlo. ¿Cómo se divide? Evangelios, cartas paulinas y cartas ¿qué? Generales o universales. Una revelación o apocalipsis, falta uno. Historia, el libro de Hechos, así es, ¿no? Ya falta poco. ¿Cuándo terminó el periodo del silencio? Hubo el periodo del silencio. Hubo un tiempo en que Dios dejó de enviar profetas y de ahí no se escuchaba más del Señor. ¿Cuándo termina y ahora se vuelve a escuchar del Señor? Cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le dice que va a ser papá y a Elizabeth que va a ser madre. Su hijo se iba a llamar Juan el Bautista, así es, el conocido Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje del ángel a María? Y le iba a poner por nombre Jesús, así es. ¿A los cuántos años Jesús se presentó en el templo? A los 12 años, ¿sí?
¿A los cuántos años fue bautizado Jesús y en dónde? A ver, ¿a los cuántos años? 30. ¿Y en dónde? Bueno, en el Jordán o Betabara, dicen algunos, ¿no? ¿Cuántos fueron y sus nombres los discípulos más cercanos a Jesús? Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, ¿no? Ok. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino, así es, convertir el agua en vino. Bueno, hasta ahí, hermanos. Pasaron, aprobaron. Bueno, estas son algunas de las preguntas que me hicieron. ¿Por qué comencé de esta manera? Bueno, la predicación de hoy, y por ahí va a estar la diapositiva, vamos a hablar del querigma. ¿Qué es esto, el querigma? Es una palabra griega que vamos a encontrar en las Escrituras, traducida como predicación, ¿sí? Como predicación. En el Antiguo Testamento ya aparecía esta palabra, claro, en el término o en el lenguaje griego, ¿sí? Ahí ustedes, de hecho hay un libro que hemos estado meditando que es Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés, y ese libro traducido en la Reina Valera va a decir el predicador. En el griego, el kohelet, ¿no? Entonces, significa que alguien que convoca a asamblea, ¿sí? El predicador es alguien que convoca a una asamblea para dar el anuncio del mensaje que él trae. Eso nos dice el Antiguo Testamento. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Primeramente, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar este término de predicador o de heraldo en el griego como kerux o kerix, ¿no? Primera de Timoteo 2:7 nos va a decir, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, para esto fui designado predicador. Como persona, como oficio, él tenía el oficio de predicador, ¿sí? De predicador. Lo segundo que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, esta palabra, ¿sí? Para el anuncio, ¿sí? Cuando aquí en nuestro contexto, cuando vamos a hacer alguna venta y queremos que lo conozca la gente, que sepa la gente de la venta o de cualquier otro tipo de comunicado, ¿qué es lo que hace la gente? Lo lleva al aparato de anuncio, ¿no? Y dice, lleva el anuncio, nos dicen, ¿verdad? Eso decían las personas antes, lleva el anuncio. Y ya sabíamos que había que ir al aparato de sonido, ¿verdad? El palo que habla, exacto. Sí. Entonces, esta palabra la vamos a encontrar como queruso o querixo, ¿no? Y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos va a decir que prediques la palabra, ¿no? Que prediques la palabra. Ya vimos que a alguien se le asigna el oficio de predicador, ¿sí? Y la palabra en griego es kerux. Pero para aquel que hace el anuncio o para el mensaje que se va a proclamar, ¿sí? O lo que se va a proclamar, en griego está keruso. Pero, tercero, el siguiente es el contenido. El predicador o el que lleva la predicación, la acción de anunciar, porque es la acción, dice que prediques la palabra, y ahora vamos a ver el contenido. En ese sentido, el contenido aparece en griego como querigma, el contenido de ese anuncio, ¿no? Si ustedes van al griego, en algunos pasajes de la palabra predicación, va a aparecer como querigma.
Ahorita vamos a ver más específicamente acerca del contenido. Lo siguiente que quiero mencionar, a ver si nos das ahí la otra diapositiva, es que hay un llamado particular para ser predicador, para que se predique la palabra, para que se anuncie el contenido, pero también lo hay de manera colectiva. Y Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos va a decir, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje es conocido como el pasaje de los ministerios. Dios entregó ministerios a la iglesia. Bueno, nosotros entendemos, como iglesia reformada, que los apóstoles o los profetas y apóstoles fueron el primer ministerio que Dios puso, aquellos que anunciaron en el Antiguo Testamento, los primeros discípulos de Jesús y que asentaron las bases en la iglesia para el mensaje. Después de ellos hay ministerios como el de evangelista, como de pastores y maestros. Específicamente para algunos el Señor les ha dado este ministerio, pero también lo hay de manera colectiva. Vayamos a Primera de Timoteo, ahí aparece el pasaje 1:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por las manos del presbiterio. Vayamos a Primera a los Corintios. Este pasaje no aparece ahí en la diapositiva, pero quiero que vayamos a Primera a los Corintios, capítulo 12. Ya vimos que de manera particular algunos son llamados al ministerio de predicar la palabra. Pero ahora vea lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Capítulo 12 de Primera a los Corintios, versículos 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, hablando a la iglesia, y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen don de lengua. Y va a decir lo siguiente: ¿son todos apóstoles? ¿Sí? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Y usted dirá, no todos predicamos. Algunos hacen otras funciones. Pero el apóstol Pablo no nos deja ahí, quiere que continuemos. Finaliza diciendo: procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. De los de aquí que mencionó en este pasaje, él les dice a la iglesia: no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hacen milagros, no todos hacen alguna función. Pero ¿saben qué? Iglesia, procuren los dones mejores. ¿Cuáles son esos dones mejores? ¿Será que el apóstol Pablo nos va a decir que hay un don mejor de entre todos estos? Bueno, finaliza diciendo también: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora bien, en esto de los dones y que nosotros podemos buscar el don mejor, hay algo que se le añade a esta labor, a este oficio. Y va a decir Pablo: el amor. Porque
si tienes cualquiera de estos dones, por ejemplo, si hablo en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, si yo fuera un profeta y entendiese los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces la esencia de los ministerios que ya mencionamos y que algunos tienen, como es la predicación, debe estar caracterizado o debe ser la esencia de ese don, el amor. Pero aún no nos ha dicho Pablo cuál es el mejor de los dones. Sí nos dijo, busquen el mejor. Y que tenga la esencia del amor. Vayamos al capítulo 14. Y aquí nos va a abrir el panorama. Capítulo 14, de ahí de 1 a los Corintios. Seguid el amor. Y va a volver a decir ahora. Y procurad los dones espirituales. Sobre todo, el de profecía, ¿no? O que profeticéis. Porque si tú quieres hablar en lenguas, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Qué bueno, está bien que algunos hablen en lengua, pero no edifica a la iglesia. Para mí, dice Pablo, lo importante es que la iglesia sea edificada. Y por eso el don importante es el de la profecía. Pero nosotros regularmente el de profecía es que queremos saber los acontecimientos futuros, ¿no? Las catástrofes, ¿dónde va a ser para que yo anuncie o predije? Voy a predecir, ¿no? El futuro. No, el apóstol Pablo va a interpretar que la profecía es lo siguiente. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que tener o buscar el mejor don dentro de lo que Dios ha dado es el de profecía. ¿Y en qué consiste este don? Bueno, dice ahí, en la exhortación, en la edificación y en la consolación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con nuestra experiencia? ¿Con nuestra razón? No, lo hacemos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios edificamos, con la palabra de Dios exhortamos, con la palabra de Dios, ¿sí? Confortamos con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si bien hay algunos que específicamente se les ha dado este ministerio, pero también el Señor va a decirnos a través del apóstol Pablo que busquemos dentro de esos dones el mejor, que es la predicación, la exhortación. Y bueno, el mandamiento del Señor Jesucristo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El llamado es particular, pero también es general para todo creyente, para todo discípulo, llevar la predicación. Lo siguiente que quiero que veamos, después de ver acerca del oficio de predicador, del anuncio, del contenido y de este llamado particular o colectivo, vamos a ver acerca del mensaje. Hablábamos que esta palabra de predicar o la predicación, ¿sí?, que es el mensaje que nosotros anunciamos, aparece como el querigma. Y el querigma se refiere, ¿verdad?, a la proclamación central y fundamental del mensaje del Evangelio, que es la salvación por medio de Jesucristo. Este mensaje incluye su anuncio desde el Antiguo Testamento, su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección de Cristo, como el medio para reconciliar
a la humanidad con Dios. Este es el mensaje. Ahora quiero que veamos, hay un pasaje que está en Romanos 10, versículo 8 y versículo 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este es el mensaje y el contenido del querigma, que cada uno de manera individual lo debe estar haciendo, pero también toda la comunidad. La comunidad proclama el querigma. Ahora quiero que veamos unos ejemplos. ¿Por qué hicimos este ejercicio de preguntar a lo largo de estas preguntas bíblicas? Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9. Antes quiero decirle, en la siguiente diapositiva va a decir que Ernest Grit dice lo siguiente, y quiero que sean, que lo veamos de una manera sin querer decir otra cosa, ¿no? Porque tal vez ustedes vayan a pensar otra cosa cuando dice, la Biblia, hablando de forma estricta, no es palabra de Dios, sino un registro de los actos de Dios y de la respuesta humana a estos actos. Usted dirá, ¿cómo? ¿No es palabra de Dios? Bueno, en el sentido estricto, dice Ernest, ¿verdad? En el sentido estricto, sino que en el sentido estricto, más bien, al abrir nosotros la Biblia, que llamamos palabra de Dios, vamos a encontrar historias, vamos a encontrar actos de Dios, ¿verdad? En la humanidad, y vamos a ver cómo el hombre responde a esos actos de Dios. Es lo que vamos a encontrar nosotros. Y ya vimos el caso de José ahorita, de Noé, de Abraham, historias así que nos va contando la Escritura. No estamos negando que no es palabra de Dios, pero en el sentido estricto encontramos en la Biblia estas historias o estos actos de Dios, ¿sí?, hacia la humanidad. Por ejemplo, alguien ya tiene ahí Deuteronomio 26, 5 al 9. ¿Le puede dar lectura con voz fuerte? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová, tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y a los egipcios nos maltrataron, y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Muy bien. ¿Qué es en lo que encontramos ahí? Una narrativa de la historia, ¿no? Moisés está diciendo en pocas palabras, y esto es lo que hicimos hace un momento en el ejercicio del credo. El credo es como un comprimido de toda la obra de Jesucristo, y de esa manera compartimos nosotros nuestra fe de una manera resumida. De una manera resumida, este pasaje nos está diciendo,
mi padre o nuestro padre, que era arameo, descendió a Egipto, ¿sí? Y estuvo ahí, pero con el tiempo el pueblo creció y después nos convertimos en esclavos. Pero el Señor, ¿verdad? Después clamamos y escuchó nuestra voz y envió a alguien que nos sacara de ahí. Ustedes dijeron hace un momento, Moisés. Vemos la historia de Moisés y los sacó y los llevó por el desierto hasta llevarlos a la tierra prometida. En un pequeño compendio está contando toda la historia de cómo Dios obró con el pueblo de Israel. Ahora veamos otro pasaje, vayamos a Hechos capítulo 13. Este está más extenso, pero no lo vamos a leer, pero solo para que vean en qué consiste la predicación, en este querigma. Hechos capítulo 13, versículo 13, pues hasta el 41, se va a tratar de lo que va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había, en su viaje misionero, juntamente con Bernabé, habían llegado a Perge de Panfilia, ¿verdad? Juntamente con Juan Marco, y en esa ocasión Juan Marco se regresa. Estando ahí, pasaron ellos a Perge y llegaron a Antioquía. Estando en Antioquía, ellos entraron en un día de reposo, o sea, un sábado, a la sinagoga, donde estaban todos los demás judíos que llegaban a la sinagoga. Se leyó la lectura de la ley y después de eso, los hermanos que estaban ahí se levantaron y le dijeron a Pablo: varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Y Pablo se levantó las manos en señal de que pusieran atención, se callaran, y empezó a decir lo siguiente: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Ven cómo empieza el apóstol Pablo a dar este mensaje, esta predicación? Versículo 18, y por un tiempo como de 40 años lo soportó por el desierto. Después, dice el 20, como por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego le dio reyes, le dio a Saúl y le dio a David. En David dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo. Versículo 23, de la descendencia de este es conforme a la promesa, Dios levantó ¿quién? A Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas Juan sabía que no era él el enviado. Y así continúa diciendo el apóstol Pablo, hablando que en este Jesús es que nosotros tenemos salvación. Que este Jesús fue crucificado por nuestros padres, por nuestros antepasados. Fue condenado por Pilato. Y encontramos al apóstol Pablo haciendo una narrativa, un conjunto y algo comprimido de la historia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. ¿Qué es lo que intento decirles, hermanos? Bueno, que la autoridad de la Biblia es esta narrativa que se tiene que entender como un recital de eventos históricos confesados por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel confiesa todos los actos que Dios ha hecho con ellos. Por eso nosotros tenemos confesión de fe. Confesamos nuestros actos. Y en el Nuevo Testamento
con la iglesia cristiana, vemos este ejemplo de Pablo, que él también anuncia o revela todos esos eventos, ¿sí?, sucedidos en la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, como la obra de Jesucristo. Eso es el mensaje. Y eso es lo que nosotros debemos estar comunicando. Eso es lo que tú y yo debemos comunicar. Ahí está el mensaje, hermanos. Si ustedes preguntan a veces, ¿y qué voy a enseñar si voy a compartir la palabra a alguien? Es esto, que a lo largo de la historia, tanto Israel como en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana es lo que hacía, contar la historia de la redención. Contar la historia bíblica. A esto, hermanos, los teólogos le llaman teología bíblica. De Génesis hasta Apocalipsis hay una historia de la redención que está así contada por escenas, momentos de actos de Dios con su pueblo, con la humanidad, y cómo la humanidad responde ante esos actos. Pero ahora lo siguiente, de estos eventos históricos, o mejor dicho, de estos actos de Dios, es que Israel y la iglesia deduce los atributos de Dios. Si a nosotros se nos cuenta toda la historia bíblica, como que se nos complicaría un poco, hace falta algo. Como por ejemplo, ¿dónde están las doctrinas? Bueno, es que nosotros al escuchar las historias bíblicas, vamos a deducir de ahí cómo es el carácter de Dios, cómo es Dios. A esto nosotros le denominamos teología sistemática. Ya vamos a encontrar de manera sistematizada por otros que al estudiar la Biblia dijeron, aquí encontramos el pecado, aquí habla de la salvación, aquí habla de Jesucristo, aquí habla del Espíritu Santo. Pero quizás para nosotros nos cuesta hacer ese ejercicio al estudiar una historia bíblica, encontrar y deducir el carácter de Dios ahí. Pero es lo bonito, hermano, es lo hermoso de la teología bíblica y la teología sistemática. Por ejemplo, de esas historias que nosotros ahorita vimos como ejemplo, que está en Deuteronomio 26, 5 al 9, y Hechos capítulo 13, de los versículos 15 al 41, que Pablo habla, vamos a encontrar, por ejemplo, primero, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la elección de Israel y de la iglesia, no por algún acto de obra humana. No los escogí a vosotros, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, diciéndolo Dios a Israel, no los escogí a vosotros porque eran el mejor pueblo. Habían mejores civilizaciones que Israel, hermanos. Pero Él les va a decir en las Escrituras, no los escogí porque eran el mejor de los pueblos. Eran incluso el más insignificante. Pero en su gracia los escogió para ser su pueblo. En el Nuevo Testamento lo mismo nos dice, no te escogió a ti, hermano, ni a mí, por ser alguien importante o por tener ciertos atributos. No, porque de hecho no éramos nada a la vista del Señor. Nos escogió por gracia escogió a su iglesia, no por ningún acto humano. Lo siguiente que vemos en esa narrativa que veíamos es que es un Dios de pacto, o hay una comunidad de pacto. Esta comunidad de pacto
es el pueblo o comunidad que está unida a una ley que gobierna la vida personal y la vida de comunidad. Los llevó por el desierto, los sacó de la esclavitud, los llevó por el desierto, pero en el desierto les dio leyes. Leyes para que anduviesen en ellas, para que les vaya bien. Pero si no obedecían esa ley, les iba a ir mal. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la ley era una ley escrita físicamente en unas tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, hermanos, aun cuando lo tenemos físicamente y decimos que esta es la palabra de Dios, la ley de Dios, sin embargo, la idea en el Nuevo Testamento va a decir el Señor, pero que en este tiempo, en el nuevo pacto, la ley la va a escribir en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, de tal manera que no tenemos necesidad de ir a la ley físicamente y decir, ¿qué es lo que qué me está diciendo? Y eso es lo que voy a hacer. No, porque ahora se encarga el Espíritu Santo de recordarnos la ley que está en nuestro corazón para obedecer al Señor. El Espíritu Santo nos habla a nuestro oído y nos dice y nos redarguye y nos exhorta y nos reprende y dice, obedece esto en la ley. ¿Y saben qué? Lo hacemos de manera voluntaria, no obligadas como en el antiguo pacto. Ya nos ha dado la mejor bendición el Señor. No necesitamos o no obedecemos la ley para recibir bendiciones, porque ya nos dio la mayor bendición, el habernos dado a su Hijo Jesucristo, al morir en la cruz y darnos salvación, vida eterna. ¿Qué más necesitamos? Dice el apóstol Pablo, si ya nos ha dado a Cristo Jesús. Así que nosotros seguimos siendo una comunidad de pacto, que vivimos bajo la ley, pero una ley escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Tercero, es Señor de la creación. En ese pasaje vimos, en ambos pasajes, vimos que en la narrativa bíblica vemos a un Dios poderoso que sacó a su pueblo de Egipto con señales y prodigios poderosos, con plagas, para liberarlos de la esclavitud. En el Nuevo Testamento vemos a un Dios haciendo actos poderosos para salvarnos, como la encarnación. Dios mismo se encarnó y se hizo hombre. ¿Cómo es esto? O el nuevo nacimiento que decía Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso debo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? No, ahí está el acto poderoso de Dios, de transformar nuestra naturaleza antigua en una nueva y darnos nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Rompe, ¿verdad? Hace lo posible de aquello que es lógico, ¿sí? Hace algo que no está, ¿verdad? O escapa de nuestra mente. Incluso vamos a ver a un Jesús en el Nuevo Testamento, en una ocasión con sus discípulos, en una barca, en medio de una tormenta, y que sus discípulos le dicen, despierta, despierta, ¿no ves que perecemos? Y el Señor les dice, hombres de poca fe. Y le dice al viento y al mar, calla y enmudece. Y el viento se calmó al igual que el mar. Entonces uno de los discípulos dijo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Este es el mismo que con poderes y prodigios sacó a su pueblo de Egipto y los liberó, y que es el mismo que hoy está haciendo, ¿verdad? Controlando la naturaleza, teniendo el control y el gobierno de todo lo que ha creado. Este es el Señor.
Este es el Señor. Así es como cuando tú lees las historias bíblicas, hermano, tú encuentras ese carácter de Dios. Encuentras distintivos de Dios. Y es lo que nosotros llamamos doctrinas. La doctrina de la gracia, la doctrina del pacto, la doctrina del Señor que es dueño y Señor de la creación, la doctrina del perdón y muchas otras. Esta es el mensaje que nosotros llevamos, el querigma que anuncia la iglesia. Termino con esto, hermanos. Hay una advertencia. No por esto, hermanos, debemos hablar cualquier cosa. El que predica no tiene licencia para anunciar ideas personales o colectivas de la mayoría que son extrañas a la revelación divina contenidas en este libro sagrado, sino deben atenerse fielmente a la sana doctrina de Cristo y de los apóstoles. Cuando nosotros nos paramos acá, hermanos, tenemos prohibido hablar de nuestras experiencias, ¿sí? O de ideas personales. Yo creo esto. No, por eso el predicador dice lo que la palabra de Dios dice. El que no esté haciéndolo, hermanos, pues tiene una advertencia, ¿verdad? Que el que añade o quite algo de esto, dice, de este libro sagrado, de lo que aquí contiene, dice el Señor en Apocalipsis, también yo lo quitaré del libro de la vida. Por eso es importante, hermanos. Ustedes no tienen por qué contar, aun cuando es hermosa, bonita, majestuosa su testimonio de cómo Dios le rescató o de cómo Dios me rescató, pero no estamos autorizados para contar nuestra experiencia de conversión a los demás. Tenemos que contar el contenido de la historia bíblica de salvación, la redención. Eso nada más haga cuando vaya a compartir el evangelio, cuando lleve el querigma a los demás. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella cuál es el verdadero contenido que la iglesia debe proclamar. Señor, a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel confesó su fe de todos los actos y prodigios que tú hiciste, Señor, para con ellos, y que hoy lo sigues haciendo, porque eres el Señor, ayer, hoy y por siempre. Ayúdanos a ser fieles a la proclamación de tu palabra, del Evangelio. Que mis hermanos, Señor, aprendan estas historias bíblicas y la proclamen como la única verdad de fe, de conducta para sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Sí,